Como digo, la ley de Wolf tiene muchísimas más aplicaciones, ¿vale? Y otra aplicación clínica. Yo, por ejemplo, aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? Situaciones clínicas que podemos ver en consulta y que trabajaréis durante el máster, marchas de puntillas, como es el caso de Máximo, o marchas en ABD, como es el caso de Andrés, ¿vale? Y yo en este caso pongo el ejemplo del calcáneo, ¿vale? El calcáneo de Maxi, el niño que está caminando de puntillas, el calcáneo de Máximo, yo lo llamo Maxi porque lo conozco, Máximo tiene 15 años, Máximo tiene 15, fijaros, con 4 años, es decir, desde hace 9 años, ¿vale? Sigo yo a este niño. ¿Qué información está recibiendo el calcáneo de Maxi? Porque Máximo, ¿vale?, está caminando de puntillas, ¿vale? Su calcáneo, ¿vale?, ni hace fase de apoyo de talón, ni siquiera hace fase de apoyo medio, directamente va caminando de puntillas. Las fuerzas reactivas del suelo sobre el calcáneo de Máximo son 0. Si la comparamos con Andrés, ¿vale?, que aunque camine con las puntas de los pies abiertas, bueno, pero su calcáneo está apoyando en el suelo. En el caso de Máximo, al caminar de puntillas, el calcáneo solo está recibiendo fuerzas de tensión. Entonces, Julius Wolf, en base a esa ley de Bessel-Hagen que decíamos de ese potencial de crecimiento definido, ¿vale?, Julius Wolf volvió a establecer que si las fuerzas, la función, los estímulos externos de un hueso cambian, el hueso va a responder cambiando para responder a esos estímulos externos por medio de esa formación de trabéculas y, en este caso, el calcáneo de Maxi va a crecer mucho más en longitud que en espesor. Y mientras más tardemos en modificar, en controlar, en corregir, en normalizar esto, más difícil nos va a ser generar un beneficio. Y esto será uno de los componentes que hablaremos, por ejemplo, con el componente de marcha de puntillas. Existe otra ley, que es la ley de Rooks, que nos habla sobre la reparación del callo de fractura, y aquí sobre todo nos habla en relación a fracturas en tallo verde. Bueno, las imágenes que yo os enseño no son fracturas en tallo verde, fractura traumática de que no es un niño, y fractura a nivel de cúbito radio, pero que tampoco son fracturas en tallo verde, y la ley de Rooks hace referencia a que las fracturas en tallo verde, como puede ser su desarrollo, su capacidad de curación. No es una ley de crecimiento como tal, bueno, pero como habla de una estructura en niños, por eso os hacía referencia. Yo en este caso no os voy a hablar, pues son de lesiones traumáticas. Nos quedan dos leyes, ley de Godin de la Fleche y la ley de Davis. La ley de Godin de la Fleche son varios enunciados que para mí tienen muchísima importancia y relevancia clínica. Una de ellas es la ley de la pubertad. Dentro de la ley de Godin de la Fleche tenemos varias subleyes. La ley de la pubertad. Y esta tiene muchísima importancia, como os decía, relacionada con el deporte. Y la ley de la pubertad hace referencia a que el desarrollo antes de la pubertad principalmente es del sistema esquelético y tras la pubertad se desarrolla el sistema muscular. Hasta incluso el punto que se determina que si durante el crecimiento del niño se le facilita la realización de actividad deportiva que gestione un gran desarrollo a nivel de la musculatura, puede producir el cierre precoz de las epífisis de crecimiento y tener una disminución en longitud. Bueno, entonces, no es necesario ni estimular, ni potenciar, ni por lo tanto controlar ni trabajar mucho la musculatura en niños muy pequeños. A medida que se vayan acercando a la pubertad, sí que podemos trabajar con ese control motórico activo, con esas pruebas activas, ¿vale?, tal como hemos visto en una de las presentaciones de este módulo, y trabajar para saber qué control muscular tiene el niño. Pero mucho cuidado, ¿vale?, con actividades deportivas regladas de 5 o 10 horas al día que genere un gran desarrollo muscular, porque no le es beneficioso para los niños. También dentro de esta ley de Godin de la Fleche tenemos, ¿vale?, ese crecimiento asimétrico e inconstante. Nos dice que el crecimiento de los niños es, tanto en longitud como en espesor, es asimétrico e inconstante y no simultáneo. ¿Vale? Eso nos hace referencia a que nuestra curva de crecimiento no siempre es la misma, hay veces que se crece más y veces que se crece menos, y que aparte, ¿vale?, durante los periodos diarios de actividad, como el hueso está sometido a mucha tensión, el hueso crece en longitud. ¿Vale? Y una vez que el niño está en reposo, y sobre todo esto no lo hacen referencia durmiendo, ¿vale?, ese crecimiento excesivo que se ha producido en longitud para vencer las tensiones, posteriormente el hueso crece en grosor. ¿Vale? Y esta es una de las teorías, y la veréis, ¿vale?, cuando se os hable de los growing pains o dolores de crecimiento. Esta es una de las teorías por las cuales se piensa, por la cual se producen los dolores nocturnos, esos growing pains o dolores de crecimiento. Niños que realizan mucha actividad durante el día, ¿vale?, que se genera un gran crecimiento en longitud, grande entre comillas, crecimiento o tensión en longitud en el hueso, ¿vale?, y en los periodos de reposo, durmiendo, se tiene que contrarrestar creciendo en anchura el hueso. Para que se produzcan esas células nerviosas es necesario estímulos eléctricos, y cada vez que se forma una célula ósea,
ese estímulo eléctrico se teoriza que si es en gran cantidad el voltaje que se produce puede llegar a producir sintomatología. Y esta es una de las teorías de los growing pains. Bueno, crecer realmente no duele, porque si no todos tendríamos recordatorio de que cuando éramos pequeños al pegar el estirón nos dolía y realmente, ¿de acuerdo? Ahí se teorizan muchas más cosas, pero esta es una de las teorías. Pero sacado de esto también, ese crecimiento asimétrico, inconstante y alternante. Alternante, sí. Alternante en el sentido en que no tienen por qué crecer las dos piernas, fémur y tibia, de la misma forma. Y yo puedo tener una época en la que mi pierna derecha crezca más que la izquierda. Esto pasa así y es lo más normal. Pero lo que se establece en esta ley, y que eso lo utilizaremos en el módulo de asimetrías, es que ese crecimiento asimétrico, como máximo, lo tenemos en un periodo de 6 meses. Eso significa, ¿de acuerdo?, que la diferencia en longitud de las piernas, ¿vale?, se tiene que haber normalizado o invertido, ¿vale?, como máximo a los 6 meses, cada 6 meses. ¿De acuerdo? Y esta es una de las partes muy importantes en nuestro diagnóstico de diferencias en longitud de piernas y de actitudes escolióticas en niños pequeños. Otra cosa es ya cuando nos vamos acercando a final de crecimiento óseo o pubertad. ¿Vale? Y otro de los puntos que podemos sacar de esta ley de Godin de la Fleche hacen referencia, esto por si lo queréis a nivel científico estadístico, sobre el crecimiento, sobre el crecimiento o longitud final y de longitud del pie. Nos dice que del nacimiento a los 5 años la estatura es 2 veces el nacimiento, y de los 5 a los 14, ¿vale?, que crecemos cada 3 veces la altura del nacimiento, y que a los 15 años ya deberíamos tener más o menos la altura definitiva. Y si esto lo trasladamos al pie, que es la parte que nos interesa, ¿vale?, la longitud total del pie en nacimiento más o menos va a ser del 20 al 34% de lo que tendrá en total, ¿vale? Al año y medio del 50%, fijaros, hasta el año, ¿vale?, hay una gran variación. A partir de ahí ya va disminuyendo. 5 o 10 años un 65% y a los 10 años aproximadamente el 81%. Bueno, esto por si lo queréis saber por tema de reglas matemáticas numéricas. Y el último punto de la ley de Godin de la Fleche, que a mí también me parece muy interesante, hace referencia, y esto que casi nos viene igual que la ley de Wolf, hace referencia a estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Yo os he intentado justificar esta presentación al principio con 2 cosas: uso diagnóstico y actividad deportiva. Claro, yo me voy en este caso más a actividad deportiva. La mayoría de los deportes que podemos realizar o que realizan nuestros hijos o que pueden realizar nuestros pacientes, muchos de ellos son deportes asimétricos. Fútbol, balonmano, baloncesto. Son asimétricos en el sentido tenis, ¿vale? Tenis son asimétricos en el sentido que algún hemicuerpo está recibiendo más estímulo que otro. Por ejemplo, el fútbol, está claro que corremos con las 2 piernas, pero golpeamos la pelota con una. En el tenis nos movemos con las 2 piernas, pero el golpeo lo hacemos con un brazo, con un hemicuerpo. El baloncesto botamos con una mano y tiramos más con una mano que con la otra la utilizamos para defendernos. Bueno, claro. En cualquiera de esos deportes, un hemicuerpo está recibiendo más estímulo que el otro. ¿Vale? Entonces, esta ley de Godin de la Fleche especifica que el crecimiento también va a ir en función o en respuesta al uso o actividad diaria. Entonces, si mi actividad diaria, de forma excesiva, estoy hablando de muchas horas, es estimular más un hemicuerpo que otro, al final ese hemicuerpo va a crecer. Y esto puede tener mucha relación con actitudes esqueléticas o escoliosis. Sí, ¿de acuerdo? Pues, una de las cosas que vamos a intentar justificar y que espero que por lo menos saquéis de la parte de la clase de hoy es que es importante, si el niño realiza actividad deportiva, realizar un buen análisis del gesto deportivo que realiza y las implicaciones que pueda tener tanto de forma positiva como de forma negativa. Porque si yo tengo un niño que juega al tenis, diestro, juega 4 horas a la semana, entrena 4 días y todos los fines de semana juega torneos, ¿vale?, y me viene con una actitud esquelética hacia la izquierda, su actividad deportiva de tenis, si es diestro, es buena, porque si trabaja su hemicuerpo derecho, puede ser beneficioso para esto. Pero imaginaos que ese mismo niño que juega al tenis y es diestro, me viene a consulta aquí, con 9, 10 años. ¿Esa actividad deportiva le está siendo beneficiosa? ¿Vale? Otra cosa es que haya que quitarla, pero beneficiosa no le es mucha. Y una última ley, que no está relacionada con componente óseo, sino componente de partes blandas, es la ley de Davis. Y hace referencia a que los ligamentos y partes blandas sometidas a un moderado grado de tensión continua sufren elongación por nuevo material. Esto significa que si tú un elemento a nivel de partes blandas, ligamentos, tendón, músculos, intentas generar capacidad de elongación, ¿vale?,
durante la época de crecimiento somos capaces de esa elongación, si se intenta mantener en el tiempo, ¿vale? Es capaz de conseguirse por la formación de nuevas fibras o nuevos segmentos o nuevos puntos intermedios que consiga alargarlo. El problema que hay aquí en este caso, y eso lo hablaremos y lo recibiréis cuando se hable de la parte de rehabilitación de las patologías, ¿vale? Que la evidencia científica de la capacidad de elongación de una estructura tendinosa o muscular o ligamentosa es muy complicada. Y aparte dice, por el contrario, si se mantiene en continua laxitud, se acortarán progresivamente por evacuación del material. Otra cosa es el componente de hiperlaxitud ligamentosa, que no cumple esta ley de Davis. Si tuviéramos que hacer una conclusión en 6 líneas y con esto ya acabamos, ¿vale? Podríamos establecer que en los huesos en crecimiento la aplicación de cargas no muy intensas pero repetitivas, así como cargas intensas con pocas repeticiones, pueden precipitar no solo el cierre deteniendo el crecimiento, sino también la fatiga ósea, incluso con fracturas. ¿De acuerdo? Las adaptaciones del hueso humano y la conveniencia de someter a cargas a los cuerpos de personas en periodos de crecimiento dependen de las características estructurales y funcionales, donde es determinante la confrontación con las fuerzas del medio ambiente. Entonces, es bueno que los niños hagan deporte, pero con un límite y relacionado siempre con la capacidad funcionabilidad del pie de las estructuras. En el niño, que es con lo que trabajamos, la actividad motriz se basa en el equilibrio, pero estático y dinámico, en los ajustes de motores globales, en la exploración, en las maneras de sostenerse, desplazarse, de saltar, de correr, de equilibrarse. Variedad. ¿De acuerdo? Sobre todo esto hace referencia a la variedad. Un movimiento, aunque sea mínimo, aunque sea repetido, ¿vale? Al final acaba siendo lesivo. Y la capacidad de generar distintos estímulos en distinto grado, en distinta morfología, en distinta amplitud, en distinta angulación, es lo que nos va a permitir tener un desarrollo normal. Los ejercicios se adoptan una forma global y dinámica, esencialmente en base a la locomoción y a las posturas. Es muy importante controlarlo, ¿vale? Y exige una respuesta progresiva y oportuna de cargas tensionales, ¿vale? Pero esas cargas tensionales no tienen que exceder el límite de flexibilidad de esos huesos en crecimiento. Yo os he intentado hacer ver, claro, que estos huesos en crecimiento, como tienen mayor contenido acuoso, tienen una mayor flexibilidad, pero todo tiene un límite y todo se puede romper o lesionar. Ya no tiene por qué romperse, ¿de acuerdo? Sino recordar ese componente de cartílagos de crecimiento de fémur, ¿vale? En base a esa ley del PETS. ¿Vale? Aunque deben utilizarse cargas compresivas, ¿de acuerdo? Siempre que tiene que haber cargas compresivas para que se desarrolle el componente de crecimiento de los cartílagos de crecimiento, la implantación de las fuerzas en las actividades físicas de los jóvenes debe ser gradual y de intensidad leve a moderada, con pocas repeticiones para no afectar a los núcleos de crecimiento y el desarrollo corporal total. Por favor, mucho cuidado con las actividades deportivas de forma reglada y encima que conlleven golpeos repetidos de un objeto, ¿de acuerdo? Esto quiero que lo planteéis y que lo tengamos en cuenta, y sobre todo esto es mucho más influyente mientras más pequeño sea el niño. Una de las cosas que os he intentado hacer ver, ¿vale? Que era de los objetivos generales de esta clase, es relacionar, aparte con enfoque diagnóstico y terapéutico relacionado con las principales alteraciones que nos podemos encontrar en consulta infantil, ¿vale? Relacionarlo sobre todo con deporte, relacionarlo con pronóstico, relacionarlo con edad. Y a mí la edad también en este caso es muy influyente, que mientras más pequeño sea el niño, más posibilidad de que estas leyes de crecimiento, el efecto sea más beneficioso o perjudicial. Espero más o menos haberos ya puesto esa parte de, ostras, me van a hablar de esto, ostras, me van a hablar de esto, ostras, cuando me hablen de dismetrías o de escoliosis me tengo que acordar de la ley de Wolff, cuando me hablen de pie plano y a los límites me tengo que acordar de la ley de Delpech, cuando me hablen del genuvalgo y pie plano, ¿vale? Tengo que recordar que le tengo que hacer una placa, ostras, es verdad, me habían dicho la plataforma de presiones con la ley de Wolff, tema de peso, ostras, hay muchísima información clínica. Está claro que tenemos que trabajar y trabajaréis durante el máster toda la información, pero esto ya nos sirve, ¿vale? Como un punto de inicio para ver todo lo que vais a utilizar, ¿vale? Y todo lo que vais a ver, fundamentarlo y utilizarlo con las leyes de crecimiento. Espero que os haya sido interesante.